Y hemos estado hablando And we've been speaking de la importancia de lo que es of the importance la of what palabra. is the word. Nuestra serie se llama Our series is called Su palabra imperecedera. His Word That's Imperishable. Y me acuerdo que la primera vez que empezamos a enseñar, And I remember the first time we began to teach, el Señor comenzó a hablarnos de que era el fuego para nuestra madera. He began to speak to us, that's fire for our wood. Nos enseñó que su palabra He told us that His Word siempre ha sido and has always y been, siempre será. Por eso es que es imperecedera. and that's why it's imperishable. No pasa, no muere. It doesn't die. Y mientras yo meditaba en esta tercera parte, And as I meditated this third portion, el Señor me recordaba the Lord reminded me el milagro the miracle de lo que ha sido preservar esta palabra. of what it has been to preserve this word. Desde que Él vino, Since He came, y estoy hablando de esta palabra, and I'm speaking about this porque Él word, es la palabra y Él está vivo y Él está dentro de nosotros, because He's the Word and He's alive and inside of us. pero Él nos dejó algo por escrito But He left something written que ha pasado años y años y siglos that years and centuries have passed by, y el enemigo no ha podido eliminarla. and the enemy has not been able to eliminate it. Y ese es el arma que nosotros tenemos. And that's the weapon that we carry. Su palabra imperecedera. His imperishable word. Y el título de hoy es Un camino delante de nosotros. And the title is A Walk Before Us. Vamos a ir a 2 de Timoteo, Let's go to 2 Timothy capítulo 2, chapter 2, y vamos a leer del 1 al 7. and we're going to read from verse 1 to 7. Si la tienes en español, si no, yo la leo de aquí. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte. ¿Qué nos está diciendo el Señor en estos tiempos? What is the Lord telling us in this season? Sé fuerte. To be strong. Vienen unos tiempos There are times donde si no estamos en su that palabra, are coming that if we're not in His word, la fortaleza que necesitamos para the sostenernos strength that we need to sustain no us, la vamos a recibir. we're not going to receive it. Estamos viviendo en unos tiempos We're living in times donde vamos a ser probados. But we're going to be tested. Y aquí vemos a Pablo diciéndole a Timoteo: And we see Paul telling Timothy, mi querido hijo, my beloved son, sé fuerte be strengthened por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. through the grace that's given to you by Jesus Christ. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que están capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que los reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y cuando leemos esto y pensamos en Timoteo When we read this and think about Timothy, y lo aplicamos a nuestra vida, and we apply it to our lives, realmente el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, in reality, the Lord is speaking to each and every one of porque us, nosotros somos sus hijos. because we are His sons. Y de la misma forma que Pablo And the same way that Paul le estaba dando ánimo a Timoteo, was encouraging lo Timothy, estaba instando he was encouraging him para que permaneciera so that he would remain en la palabra de Dios in the word of the Lord. y todas estas cosas que le fue diciendo And all of these things he was a telling una manera de instrucción. in a way of Es instruction. lo que el Señor está haciendo en esta casa. That's what the Lord is doing in this house. Vamos a leer el verso 15. Let's read verse 15. Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Si nos podemos a meditar If we meditate on this en lo que él está diciendo ahí, and what he's saying, podemos ver que es una responsabilidad bien grande. we can see that it's a great responsibility. El Señor no toma en poco The Lord doesn't take lightly cuando desata una palabra when he releases a a su word cuerpo, to his body, y menos en esta casa, and not even in this house, porque esta casa because this house es una casa llamada para estos últimos tiempos. is the house that's called for the last So, si tú days. estás escuchando If you're hearing que en toda predicación, in every preaching, ya sea con el apóstol
apóstol, being with con la apostles, profeta. being with prophets. Aún la diácono Jessica el Even jueves Deacon Jess on Thursday estaba was hablándonos speaking básicamente de lo mismo. basically about the same. Tenemos que permanecer en su palabra. We need to remain in His Word. ¿Por qué? Why? Porque Él es la palabra. Because He is the Word. Porque la palabra es viva y eficaz. Because the Word is Porque alive. la palabra es un arma para nosotros como cristianos. Because the Word is a weapon for us as Christians. La vida espiritual The spiritual life de uno of ourselves siempre se revelará will always be revealed en su vida natural. in your natural life. Ven, nosotros pensamos We think que lo que vivimos aquí that what we come es here lo to que do es. is what it is. Pero yo tengo noticias para ti. But I have news for you. Lo que tú vives aquí What you live here muchas veces es el resultado many times is the de la result falta de tu espiritualidad, of the lack of your de la spirituality, falta de la palabra de Dios, of the lack of the Word of the Lord. especialmente si eres un cristiano, un hijo de Dios. Especially if you're a Christian son of God. No es lo opuesto. It's not the opposite. Eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses. That's what the enemy wants you to think. Que cuando viene la prueba y viene el ataque, That when your trial or attack comes, entonces es el enemigo, it's the enemy, pero tú no te fijas que realmente dentro de ti, but you don't see that deep inside of you. tú no has meditado, You haven't meditated. tú no has intimado, You haven't been tú no has intimate. estado en su You presencia, haven't been in His presence. y por eso él puede venir como quiere And that's how He can come as He pleases y moverte. and move you. Pero aquí dice, But it says here, no, es al opuesto. it's the opposite. Por eso es que el enemigo, That's why the enemy, cuando la semilla es lanzada, when the seed is brought down thrown, ya sea aquí let it be here. o cuando tú la lees en tu casa But when you read it in your o house, cuando estás en or oración, when you're in prayer, y mientras adorábamos y alabábamos, and as we worship and el praise, Señor me recordó en esta the mañana Lord reminded me this morning cuando fue desatada esa adoración tan poderosa that when that worship was y released, empezaron a hablar de la palabra, they began to speak of the que era Word. sí y amén. It was yes and amen. ¿Por qué? Why? ¿Por qué te pedimos que alabes? Why do we ask you to praise? Porque lo que está dentro de ti Because what's inside of you es Cristo Jesús is Jesus Christ. y es la palabra. And it's the word. Y cuando tú la declaras, And when you declare ya sea en forma de oración, let it be by de prayer alabanza, and praise. tiene que hacer lo que It tú ha- les estás mandando a hacer. It has to do what you're sending it to do. No es porque nosotros queremos It's not because we want formar to. una algarabía aquí. Bueno, sí, la queremos formar para celebrarlo a Él. It's not that we want to be loud. Well, yes, we want to be loud to celebrate Him. Pero es porque sabemos, But it's because we know cuando tenemos su palabra, that when we have His nos es Word, revelado. it's revealed. Él merece toda la alabanza. He deserves all the praise. So, yo no estoy llamada a quedarme callada. I'm not called to be quiet. Yo estoy llamada a declarar quién es Él. I'm called to declare who He is. Y por eso vemos a Pablo And that's why we see Paul instruyendo a Timoteo teaching Timothy sobre cuál es el verdadero propósito over what is the true purpose de la meditación, el estudio y la lectura de la Biblia. of the meditation and the studying of the Word. Y yo no te estoy juzgando porque yo he estado ahí. I'm not judging you because I've been there. Yo estuve muchos años en donde yo estuve en un espíritu de religiosidad, I was many years bound by a spirit of religiosity. donde yo le servía al Señor, When I would serve the Lord, pero no había palabra. but there was no word. Había muchas personas al igual que yo There were many people just like me, y siendo engañadas. and they were being deceived. Pero no fue hasta que yo entendí It wasn't until I que si yo understood no tengo la palabra, that if I don't have the word, soy como una nube vacía it's like an empty que no cloud. puede dar esa lluvia que el Señor requiere que yo dé para mi familia, para mi generación. I can't give that rain for my family and my generations. So, el enemigo viene a tratar de engañarnos de muchas maneras, The enemy comes to deceive us many ways, especialmente en estos tiempos. especially in this time. Yo me siento como Timoteo. I feel like Timothy. Estamos viviendo tiempos similares We're living similar times donde el Señor está utilizando where the Lord is using a sus ministros His ministers para decirle a su cuerpo, to say to the a sus body, hijos e to hijas: sons and daughters, medita en la palabra, meditate in the Word, estudia la palabra, study the Word, ejercita la palabra. move in the Word. No estamos en un tiempo We're not called in a time para decir, to say, ¿sabes qué? you know what? Las cosas de este mundo son más importantes para mí. The things of this world are more important for me. El apóstol decía Apostle said, que si tú piensas que tú gastas más tiempo estando aquí if you think you spend more time being here que en las cosas del mundo, than in the things of the world, realmente es una mentira. in reality it's a Y lie. es una mentira que muchos creemos. And it's a lie that many of us believe. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que cuando tú te posicionas, that when you position cuando tú yourself, vienes a recibir su that palabra, when you come to receive cuando His esta word, palabra es impartida when that word is y imparted, tú comienzas a ponerla por obra, and you work tú eres through una it, amenaza para el reino de las you're a tinieblas. harassment to the darkness. No nada más con los tuyos, Not only for the yours, pero con aquellos que están allá afuera but those that are out clamando
calling out sin saber que necesitan lo que tú tienes. without knowing that they need what you carry. Y mientras veíamos cada uno de esos versos, And while we saw each verse, vemos como él dedicó más tiempo we could see how he dedicated more time en el cómo, in the how, en lugar de hacer otra cosa. in place than doing other things. Él utilizó diferentes imágenes He used different images para ilustrar to illustrate la verdad central de por qué la Biblia es tan importante. the centralized truth of why the Bible is so important. Amén. Amen? Vamos al verso 1. Let's go to verse 1. Verso 1 dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. So, si miramos ese verso, If we look at that verse, él lo llama hijo. he calls him son. Tú eres un hijo. You are a son. ¿De quién? Of who? De nuestro Padre Celestial. Of our Heavenly Father. Y así mismo como hijo, And the same way as a son, la palabra tiene que ser tu enfoque. the word has to be your focus. Porque el Hijo de Dios está dentro de ti. Because the Son of God is inside of you. Amén. Amen? ¿Cuántos creen How many believe que Cristo vive dentro de ti? that Jesus lives inside of you? So, cuando tú lees su palabra, When you read his word, es como decíamos esta mañana en intercesión, es como, no sé cómo se dice, stir up. it's how we said this morning in intercession, moverte por dentro. Como un mover por dentro, It's a stirring up. donde es como que la palabra comienza a ser revelada dentro de ti. It's like the word is revealed inside of you. Y no hay manera que pueda venir lo que pueda venir And there's no way that y anything can moverte come de ese lugar. and would move you from that place. So, tienes que recibir la palabra como un hijo, You have to receive the word un as a son, niño en crecimiento. as a child that's growing. No es que tú vas a venir, It's not that you're going to yo come. estoy aprendiendo I'm learning. todavía I'm still learning. y quiero seguir aprendiendo. And I wanna keep learning. Yo quiero aprender más de la intercesión. I want to learn about intercession more. Y para los que no vinieron esta mañana, se lo perdieron. And for those that didn't come this morning, Fue tan poderoso. it was so powerful. Y yo le decía, Señor, yo quiero más. And I said, Lord, I want more. No para mí, Not for me. no para mí, es para mi familia. Not for me. It's for my family. Para aquellos que necesitan y también para mí. For those that need it. Porque also yo for lo me, necesito a Él. because I need him. Pero hay más en el Señor. But there's more in the Lord. So, la palabra, The word, cuando trae revelación, when it brings revelation, puedo usar ese ejemplo. I'm going to use that Cuando tú example. vienes a la intercesión, por ejemplo, When you come to intercession, by example, tú piensas que eso no tiene nada que ver con la palabra. you think that has nothing to do with Y the tiene word. que ver todo con la palabra. And it has everything to do Porque with the de word. la palabra que tú tienes en tu vientre, Because from what you have tú inside te your womb, conectas con el Espíritu de Dios que está en nuestra profeta, nuestra madre espiritual. you connect with the Spirit of God and with the prophet of the house. Y That's ella the mother. comienza a desatar y comienza a decretar. And she begins to decree and release. Y como es el mismo Espíritu, And since it's the same Spirit, y como tú has pasado tiempo en su palabra, and since you've been in His tú Word, comienzas a ver lo mismo. you begin to see the Tú same. comienzas a ir a otra dimensión en Dios. You begin to go to other dimensions in God. Ya tú no estás aquí. You're not here anymore. Y entonces ahí And that's where, es cuando tú te ves You see yourself como un guerrero. as a warrior, Es cuando tú te ves that's where you see yourself. que tú no eres esa cosa pequeña. That you're not that small. Ahí es cuando tú te ves, That's where you see porque yourself. es una cosa tan impresionante. Because it's so impressive. No la puedo ni explicar. I can't explain Es it. un empoderamiento que viene sobre ti. It's an empowerment that comes upon you. Y cuando tú vienes aquí a alabar, no hay manera que yo me quede callada. And when you come to praise, I can't be quiet. Cuando ellas declaran aquí, tú eres rey, no hay manera que yo diga, tú eres rey. When they declare, No. you are king, ¿Por I qué? can't declare, you are king. Por la palabra de Dios. Why? Because of the word of the Lord. Por la palabra de Dios que Él me revela a mí. Because of the word that He Que Él reveals te to revela a you, ti. that He reveals to you. So, todos estamos en crecimiento. We're all growing. Y el enfoque tiene que ser crecer en Él, en Cristo. And the focus has to be to grow in Him, in Christ. No en nuestra propia concupiscencia. Not in ourselves. No. No. No en nuestra propia carnalidad. Not in our carnality. Crecer en Él. Grow in Him. Y nos va a costar, nos va a doler, sí. And it's going to cost us, it's going to hurt. Yo no Yes. estoy diciendo que es fácil. I'm not telling you it's easy. Yo le decía ayer a una de mis discípulas I told one of my disciples yesterday que anhela llegar a un nivel en su vida donde es una guerrera, ¿verdad? En oración. that wants to reach a level of being a warrior in prayer. You can get there. Tú
Tú puedes llegar ahí. Tú puedes llegar ahí. You can get there. Tú puedes llegar ahí. You can get there. Te va a costar. You gotta pay the Tienes price. que sacrificar. You have to sacrifice. Tienes que morir. You have to die. Pero si tú obedeces la palabra But if you obey the y tú word, vienes y haces lo que el Señor te está pidiendo, and you come and do what God says, esa porción es para ti that también. portion is for you as well. Y es para cada uno de nosotros. And it's for each and every one of us. Nos ve también como un soldado. He sees us as soldiers. El verso 3. Verse 3. ¿Cuántos soldados tenemos aquí? How many soldiers do we have? Amén. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿A cuántos de los que estamos aquí How many of us that are here nos gusta sufrir? like to suffer? A ninguno. None of us. A nadie le gusta pasar por sufrimiento. Nobody likes to suffer. Pero aquí dice But it says here que un verdadero soldado de la palabra that a true soldier of the word soporta el sufrimiento, will go through the suffering, soporta la prueba, will go through the trial, soporta todo aquello que quiera venir en contra de él. will go through everything that will try to come against them. Y es en ese momento, And it's in that moment, déjame decirte esto, let me tell you this. cuando la prueba viene When the trial comes y tú no entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando, and you don't understand why you're going through what you're going si through, tú permaneces en su palabra, if you remain in si His tú word, escuchas consejo, if you listen to counsel, si tú obedeces al Señor, if you obey the Lord, yo te garantizo a ti I guarantee you que cuando tú salgas de esa prueba, that when you come out of that tú vas a trial, salir como un guerrero. you're going to come out as a warrior. Jamás vas a ser igual. You will never be the Jamás. same. You will never be the same. Si a ti te está atormentando If something is un tormenting espíritu you, de depresión a spirit of depression, y tú no sabes cómo batallarlo, and you don't know how to battle la palabra, the word, como verdadero soldado, as a true soldier, tú te paras ahí en la brecha por ti mismo you stand on the gap for yourself, y vas en contra de eso. and you will go against that. Y el Señor te empodera, el Señor te lleva a otro nivel, And the Lord empowers you and takes you to el another Señor level. te liberta. The Lord brings you. Y entonces ahora, And now, cuando tú ves ese mismo espíritu when you see that same en spirit otras personas, in other people, hay como una ira santa que está dentro de ti que tú dices, tú no vas a estar en ese cuerpo, en esa persona. there's a holy anger inside of you that says you're not going to remain in that body, you're not going to remain in that person. Eso es un soldado. That's a soldier. Un soldado que se entrenó A soldier that was para trained vencer al enemigo to overcome the enemy por la palabra de Dios. by the word of the Lord. Yo vencí la depresión. I overcame depression. Y ahora, And now, si yo veo la depresión, if I see depression, no la puedo soportar I can't tolerate it en nadie. in no Porque one, yo sé lo que hizo en mi vida. because I know what it did in my life. Pero si yo decido, But if I decide, me hubiera decidido quedarme en ese lugar if I would have decided to remain in that de place pena, with pity, de congoja, with complaining, de tristeza, with sadness, yo no estuviera aquí. I wouldn't be here. Yo no hubiera podido ayudar a otros. I wouldn't be able to help others. Yo me decidí I decided obedecerlo, to obey him, sufrir, to suffer, soportar, to tolerate, permanecer, to remain, para ahora poder decir, so that I can say heme now, aquí, here I am, úsame use me para ir en contra de este enemigo. to go against this enemy. Y aunque el enemigo And even if the enemy se levante would rise up en tu familia, in your family, con tus hijos, with your children, yo he aprendido I've learned en esta casa in this house que lo que Dios dice that what God es says sí, amén. is yes and amen. Y aunque me esté diciendo And even if he's saying, por su boca, out the mouth, yo no lo voy a hacer, I'm not going to do it. le das consejo, I'm going to give counsel. le das consejo, You give him counsel. consejo sabio, pero hay una pared. Wise counsel, and there's a wall. La palabra me dice a mí que si yo intercedo, The word says if que I si yo intercede, tengo la palabra dentro de mí and if I have the word inside of me, y yo lo declaro And I declare y es su voluntad, tiene que pasar. and it's his will, it has to occur. Eso es un soldado. That's a soldier. Verso 5 Verse 5 lo compara con un atleta. compares it to an athlete. ¿Cuántos atletas tenemos aquí? How many athletes do we have here? No tenemos atletas We don't have aquí. athletes. Allá. Dice, asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Cuando un atleta se entrena, When an athlete is trained, hay una disciplina there's a discipline. extrema.
There's an extreme Porque Él discipline. quiere ser el mejor en esa capacidad. Because he wants to be the best in that capacity. Y quiere llegar a obtener And he wants to achieve to el obtain premio más grande. the greatest prize. Tú eres un atleta. You're an athlete. Y el Señor And the Lord en esta casa in this house nos ha estado entrenando. has been training us. Ayer, Yesterday, voy a compartir esto también. Ayer I'm going to share this. fuimos a Yesterday, evangelizar. we went to evangelize. Y tuve la bendición. And I had the blessing. Me asignaron un grupo de personas, They assigned me a group of people. preciosos todos. They were all precious. Y fuimos, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. And we went, we're all learning. Y el Espíritu Santo, And the Holy Spirit, porque tenemos su palabra because we have His word dentro de nosotros, inside of us, usó a cada uno de nosotros use each and every one of us de diferentes formas. in different ways. ¿Por qué? Why? ¿Por qué decidimos ir? Because we decided Porque to go. decidimos como atletas Because we decided que hemos athletes, sido entrenados. that we've been trained. Ahora vamos a ir Now we're gonna go. a ejercitar to move forward a lo que nosotros hemos sido entrenados. of what we've been trained for. Si has sido entrenado aquí, If you've been trained yo here, te exhorto. I encourage you. No seas, tú has sido entrenado aquí. You've been trained here. Tú has sido entrenado. You've been trained. Y como un atleta que desea, And as an athlete that desires, tiene un espíritu bien grande de alcanzar. has a great spirit to reach, De la misma manera, the same way, esa palabra fortalece. that word strengthens. Y cuando se cumple, cuando nosotras veíamos And when it comes to pass, when we saw que cuando desatamos su palabra that when we released His sobre word las vidas de las personas, over the people, los corazones comenzaban a cambiar the hearts began to y el change. Espíritu comenzó a ministrar. And the Spirit began to Pudimos minister. ver su palabra ser cumplida. We could see the word come to pass. Amén. Amen. El verso 6 Verse 6 nos compara también con un agricultor. compares us to an agriculture. Dice, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo, otra vez esfuerzo. It says strength. Esa palabra es clave para nosotros. That word is key for us. ¿Por qué? Why? Porque, ¿sabes qué? En este mundo In this world, hay muchas comodidades, there are many commodities. hay muchas distracciones There are many distractions. y aún tu trabajo puede ser una distracción. And even your work can be a distraction. La televisión puede ser una distracción. Television can be a distraction. Tú te tienes que esforzar You have to try and do it. por cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tú te tienes que esforzar You have to force yourself por pasar tiempo con el Señor día a día. to spend time with God every day. Amén. Amen? No tenemos tiempo para perder. We don't have time to waste. El tiempo pasa rápido. Time is ticking. Y yo siento que estos tiempos están pasando aún más rápidos. And now this time is moving faster. Por eso es que hay una urgencia. That's why there's an urgency. Por eso es que el Espíritu de Dios quiere que nosotros entremos en su palabra. That's why the Spirit of God wants us to be in His Word. Y así como ese agricultor And as that que se agriculture, esfuerza en su trabajo, that He's strengthened in His Word, dice aquí que debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. He should be the first and rejoice in the fruit of His labor. La palabra da fruto. The Word bears fruit. Y da fruto si la cultivas. And it bears fruit if you cultivate it. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que si yo estoy aquí, y voy a usar el ejemplo de la palabra predicada. If I use the example of the word that's preached, Si yo recibo la palabra de esta mañana, if I receive the word of this morning, esa semilla that seed que el Señor desató, that the Lord released, pero yo no la cultivo en mi casa. but I don't cultivate it in my Y cuando house. yo salgo de aquí, And when I leave here, pues llego a mi casa todo igual. I get to my house the same. Pasa el siguiente día, The next day comes, prendo la I televisión, turn on the television, veo 6, 7 horas la televisión, I see 6, 7 hours TV, pero yo no cultivo esa palabra. but I don't cultivate that word, Entonces yo no voy a ver el fruto. then I won't see the fruit. Y eso es lo que nos pasa mucho, And that's what happens to many of us. porque no nos hemos disciplinado, Because we haven't disciplined ourselves. ni hemos muerto a nuestra We carne, haven't died to our para que flesh. cuando el Espíritu de Dios nos llama, So that when the Spirit of God calls porque yo us, sé que Él nos llama because I know He calls de us diferentes maneras in different ways a pasar tiempo con to Él, spend time with Him. cuando el Espíritu de Dios nos llama When the Spirit of the Lord calls a us coger esa palabra que ha sido impartida en nosotros to take that word that's been y imparted within us cultivarla. ¿Qué significa esta palabra? Pero para mí, and cultivate it. What does this word mean for me? ¿qué yo tengo que sacar de mi corazón? What do I have to remove from my heart? ¿Qué cosas tú no quieres que ya yo camine de acuerdo a esa palabra que ha sido desatada? What things do you no longer want me to walk in according to the word that's been released? Eso es cultivar. That's to cultivate. Y yo te garantizo And I guarantee que you esa palabra va a dar fruto. that the word would bear fruit.
esa palabra va a dar fruto. that word will bear fruit. Si tú eres uno If you're one que tú lidias that you deal with con la falta de perdón unforgiveness, y te ofendes fácilmente, and you get offended easily, y la palabra de Dios viene, la meditas, la lees, and the word of the Lord comes and you meditate and you read it, y la palabra te confronta, and the word confronts you, y tú comienzas a cultivarla porque ya tú no quieres ser igual. and you begin to cultivate it because you no longer want to be the same. Va a venir la prueba, The trial will come, pero tu fruto but your fruit va a salir afuera. will come forth. No vas a ser el mismo, You will not be the vas a same. ser diferente. You will be different. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. And that's what the Lord wants us to do. Que nos alimentemos con su palabra, That we will be fed with His word. que demos fruto. That we would bear fruit. Dice aquí también que nos compara con una gran casa, el verso 20. Verse 20. Una gran casa, incluso un templo. He compares us to a large house, a temple. Dice, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Una gran casa, un templo. A great house, a temple. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? What is the Lord doing? Está moldeando He's molding. vasos de honra. He's molding vases of honor. ¿Cuáles son esos vasos de honra? What are the vessels of honor? Tú eres un vaso de honra, Wally. You are a vessel of honor. Tú eres Wallace. un vaso de honra, Naisha. You're a vessel of honor, Naisha. Y mientras venimos, And as we come, nos esforzamos, we're strengthened. venimos, nos congregamos, We come and congregate. meditamos en la palabra, We meditate in the word. día y noche. Day and night. Comienza un proceso de moldearnos, We begin a molding process. donde nos convertimos ahora en un vaso, Where we begin to donde Él become a puede vessel. derramar Where He can lo que Él release. quiere derramar. What He wants to release. Un vaso A vessel que es un vaso de honra, is a vessel que of le va a dar honor la honra a Él. that will give Him honor. Si tú lo piensas como eran los templos, If you think about it the way it was in the temples, los vasos de honra o las vasijas, the vessels of honor, era algo bien importante, it was something very important. bien importante, Very de important. mucho valor. Of much value. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. And that's what the Lord wants to do in our lives. Moldearnos de tal manera To mold us in such a way donde ese valor where that value que tú tienes that you carry sea expresado de tal manera would be expressed in such que a way otros lo van a poder percibir. that others would perceive it, Que tú vas a brillar that you would y shine, tú no vas a tener ni que hablar. and you're not even going to have to speak. Yo estoy en un tiempo I am in a que season jamás pensé que iba a vivir cosas así. that I never thought I would Yo las experience like this. escuché I heard them de parte de ellos, from them. pero hay veces que solamente pienso en algo But sometimes I only think of y el something, Señor me lo da. and the Lord gives it to me. El Señor responde. The Lord responds. So, yo sé que la palabra es real. I know the word is real. ¿Qué hace eso conmigo? What does that do to me? Me moldea Molds me más todavía, more porque es un anhelo que tengo ahora, because it's a desire that I have. aún mayor de servirle, porque ahora es una revelación mayor para mí, Greater to serve Him because it's a greater revelation for me. del Padre, Of the Father. del Padre que no aguanta nada si yo estoy en su voluntad. Of the Father that doesn't hold anything back if I'm in His will. So, no hay manera There is no way de yo regresar for me to return a cuando yo era de otra manera, of when I was in another way porque he recibido su palabra, because I've received His porque word. su palabra ha sido activada en mí Because His word has been y la he activated. visto ser cumplida, And I've dar seen it come to fruto, pass and bear fruit. donde yo puedo ver Where I can see. si mi palabra, That's the word. si cuando yo hablo, When I speak, no es que nada ocurra, pero ¿sabes qué? it's not that anything doesn't occur, but you know what? Tus palabras en oración, Your words in en prayer, intercesión, intercession, tienen un poder they have a y un power peso and a weight que hay veces que tú no tienes ni que hablar. that sometimes you don't even have to El speak. Señor abre las puertas para ti. The Lord opens the doors for you. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar porque se llama favor. And that's where God wants to take us because it's called favor.
Somos vasijas de su templo. We're vessels of his No temple. somos cualquier cosa. We're not just anything. El Señor pagó un precio por ti. The Lord paid a price Su for you. sangre preciosa fue derramada por cada uno de nosotros, His precious blood was shed for que each no and every one of us. merecíamos ser salvos. That we didn't deserve to be saved. Pero Él nos amó tanto But he loved us so much. y vio nuestro valor, And he saw our value. que Él dijo, ¿sabes And qué? he said, you know what? Yo tengo que desatar esta sangre, I have to release this blood. porque yo voy a hacer una obra poderosa Because I'm going to do a con mi powerful pueblo, work con mis hijos. with my people, with my sons. ¿Lo anhelas tú? Do you desire it? ¿Te ves tú Do you see yourself como una vasija as a vessel de honra? Cuando yo pienso en una vasija de honra, of honor? When I think of a vessel of honor, yo pienso en diferentes cosas. I think in many things. Algunas de oro, Some gold, algunas de plata, some silver, algunas llenas de joyas preciosas. some filled with precious jewels. Cuando yo pienso en una vasija de honra, When I think of a vessel of honor, yo no pienso en algo que está roto. I don't think of something that's Yo no broken. pienso en algo que tiene una rajadura. I don't think of something that's Yo cracked. no pienso en algo que yo no voy a poder usar I don't think of something I can't use para vertir. to put in. Ese es quien eres tú. That's who you are. Tú no estás roto. You're not broken. El Señor te hizo ya completo. The Lord made you complete already. Pero cuando tú lo sabes, But when you know cuando it, lees su palabra, when you read his word, también nos compara con un siervo del Señor. He compares us to a servant of the Verso Lord. 24 Verse 24. dice, un siervo del Señor no debe andar peleando. Escucha, no pelee, Don't fight. Listen. sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Cuántos de nosotros, How many of us, y si eres de Puerto Rico no puedes mentir, and if you're from Puerto Rico, you can't lie. nos gustaba pelear? We like to fight. Rápido, ¿verdad? Quickly. Nos decían cualquier cosa y rápido queríamos pelear. They would say anything and we would want to fight. Pero si leemos su But palabra, if we read his word, te dice, it says, recientemente yo estaba leyendo algo de la sabiduría que me impactó. recently I was reading something about wisdom that impacted me and impacted me and impacted Como me. la sabiduría How wisdom me da fuerza, gives me strength. pero como la sabiduría también es el consejo de Dios. But how wisdom is the counsel of the Lord. Entonces yo ahora escucho más Now I hear more de lo que yo hablo. than what I speak. Ahora escucho más Now I listen more de lo que yo hablo. than what I speak. Antes Before, no era así. it wasn't like that. Antes yo era bien rápida. I was quick. ¿Tú me decías You algo? said something to me? ¿Cuántos saben la frase malcriada? How many know the phrase disrespectful? Yo era una de esas. I was one of those. Era bien rápida. I was real quick. Y nunca he peleado de pelear, I never fought like pero eso fighting, estaba bien fuerte en mí. but that was real strong inside Y me me. di cuenta que eso es algo que viene de generación. And I realized that that came from generation to generation. De generaciones, de mi padre, From my father's de su side, abuelo, from his grandfather. porque lo he escuchado decirlo. Because I heard him say it. So yo dije, no, I said, no. yo no puedo seguir caminando así cuando la palabra fue revelada a mí. I can't keep walking like that. The word has been revealed to me. Comenzó un proceso de cambio donde yo entendí Process of change began where I understood que cuando yo soy mansa, that when I'm meek, cuando yo soy mansa, that when I'm meek, no significa que yo soy débil. it doesn't mean that I'm Por el weak. contrario, significa On the contrary, it que means yo soy fuerte that I'm strong y que tengo un arma más poderosa. and that I have a greater weapon. El Señor llamó a Moisés The Lord called Moses manso, meek, humilde. humble. Si tú tienes problemas en esa área, If you have problems in that area, la palabra te va a confrontar. the word will confront you. La palabra te va a confrontar. The word will confront Porque you. Jesucristo Because Jesus Christ se hizo made himself humilde humble a tal forma que se hizo siervo. in such a way he became a servant. Y Él es el Hijo de Dios, And he's the Son of God, el que fue inmolado. the one that was broken. So, si Él lo hizo, If he did it, nosotros tenemos que hacer también. we need to do it as well. No hay ninguna excusa. There's no excuse. No porque yo soy así. Oh, because I'm like that. No porque es que yo no lo soporto, yo no aguanto, yo no puedo. Oh, because I can't stand him. I can't tolerate it. I can't. Yo no sé si yo puedo seguir con esto, no puedo. I don't know if I can continue like this. Bueno, eso no es un soldado entonces. That's not a soldier then. Eso no es una persona que permanece. That's not a person that Eso es una remains. persona que está aquí y allá. That's a person ¿Por that's qué? here and there. Porque necesitas palabra. Why? Because you need
word. Porque necesitas palabra dentro de ti. Because you need word inside of you. Y me acuerda también el Señor cuando Jesús estaba en el jardín And it reminds me when Jesus was in the y garden le pidió a sus discípulos, and he asked his quédense disciples, aquí conmigo orando. stay with me Se praying. quedaron dormidos. They fell asleep ¿Por qué? Estaban aprendiendo a permanecer. because they were learning to remain. So, yo no quiero que te desanime I don't want you to be si tú no discouraged estás ahí todavía. if you're not there yet. Porque si Juan y Pedro If John and pasaron Peter por eso went through that, y después tú escuchas en el libro de los Hechos and you see in book of las Acts, grandezas que ellos hicieron, the greater things pero they did, decidieron aprender y caminar en la palabra de Dios. but they decided to learn and walk in the word of the Lord. Esa porción es para ti. That portion is Es for para you. mí. It's for me. En cualquier área que nosotros estemos ahora mismo luchando, In any area that we're struggling currently right now, esa es en la área que te tienes que enfocar. and that's the area that you need to focus Verso on. 15 dice un estudiante diligente. Verse 15, a diligent student. Dice la palabra produce que hijos. The word produces what? Sons. Y la tierra está clamando por esos hijos. And the earth is crying out for the sons. Esos hijos somos los que estamos aquí. We are the sons that are here. Aunque tú no lo entiendas, Even if you don't aunque understand, tú digas que yo estoy loca, even if you say I'm crazy, tú eres un hijo y una hija. you're a son and daughter. Dice aquí que la transformación divina conduce a una vida auténtica y práctica, It says that a según divine su palabra. transformation will bring an authentic change according to his word. La palabra de The Dios word of the Lord pone a prueba nuestro carácter tries our character. y al hacerlo And by doing that, proporciona una guía mediante la cual el Espíritu traza un camino recto it proportions a guide where it would rectify our character a seguir a nuestras to vidas. follow in the lives. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Si Dios quiere crear tu carácter, If God wants to create your character, esas mismas pruebas que tú vas a enfrentar those trials you face es lo que Él va a utilizar is what he will use para crear tu carácter. to create your character. Cuando tú meditas en su palabra When you meditate in his word, y no son nada más palabras vanas and it's not only vain o words, leíste por leer, or you read to read, pero leíste con un espíritu enseñable que quiere aprender. you read with a teachable spirit that wants to learn. Cuando viene la prueba, When the trial comes, eso sale de ti. that comes out of Eso you. sale automáticamente de ti. It comes out automatically. Y ahí es cuando tú creas carácter. And that's when your character is created. Ahí es cuando tú dices, yo pasé por esto. I say, I went through ¿Se this. quiere repetir de nuevo? It wants to repeat again. Yo voy a caminar como lo hice. I want to Lo walk que aprendí en esta prueba, what I learned in this trial, lo voy a hacer ahora de nuevo. I'm going to do it again. Ahí es cuando tú creas carácter. That's when your character is formed. El Señor no quiere The Lord doesn't want solamente dones en la iglesia. gifts in the church. Él quiere hijos con carácter. He wants sons with character. Aquellos que son Those that are inmovibles, that are immovable, que perseveran, that persevere, que están dispuestos a pagar un that are precio willing to pay a price por su reino. for his kingdom. Pero si tu carácter no está siendo formado, But if your character is not being formed, cualquier cosa va a venir. anything will come. Viene la tormenta The storm, y te movió. and it moves you. Viene la ofensa The offense y te movió. comes and it moves you. Viene lo que sea que el enemigo te esté poniendo en la mente Whatever the enemy y puts te in your movió. mind, and it moves you. Y terminaste ¿dónde? And you En el everywhere. mismo lugar, In the same place. empezando de nuevo. Beginning again. El propósito de leer la Biblia no es la acumulación de información. The purpose of reading the Bible is not the accumulation of information. ¿Qué significa eso? What does that mean? Bueno, estudiamos la palabra Well, we study the word y queremos un grado, and we want a certificate, un bachillerato, a bachelor's, y tienes un conocimiento and you have a knowledge en lo natural de la palabra. in the natural of the word. Y no está mal, It's not bad. pero si eso But if that es is lo único que tienes, the only thing you carry, entonces no tienes nada. then you have nothing. Porque su palabra Because his word es viva. is alive. Su palabra no es nada más conocimiento. His word isn't only knowledge. Su palabra no es letra muerta. His word isn't dead Su word. palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. His word is alive and it's more stronger than a double-edged sword. Y cuando tú lees la palabra, And when you read the word, una de las cosas que dice one of the things it says es que cuando tú tienes tanto conocimiento, is that when you have so much knowledge, tú vienes cayendo en lo que se llama orgullo. you fall into what's pride. Es todo lo contrario a lo que dijimos. All of the opposite of what A ser we un said. siervo humilde. To be a servant, meek, humble servant. Eso no es nada más que acumules todo ese conocimiento. It's not that you would accumulate Si no that lo vas a knowledge. activar y usar, If you're not going to activate it and use it, entonces no te va a servir de nada. it's not going to be any good. No, la palabra es para que tú la actives, para que la pongas por obra, The word is so that you would move in it and practice it. para que sea una revelación en tu vida de tal manera que cuando tú desates su palabra, si tienes incredulidad en tu vida,
That it would be to such a point that when you release the word in your life, that if you have unbelief, ahí that's yo where me I retaría a mí misma. would challenge myself. ¿Sabes qué? You know what? Yo estoy batallando con esto, I'm battling with this, pero yo voy a confiar en ti. but I'm going to trust in you. Leo la palabra, I read the word. medito en la palabra, Meditate the word. recibo su revelación, I receive his revelation. sigo permaneciendo I keep remaining. hasta que el Señor Until the Lord conteste lo que yo he estado pidiendo. will respond to what I have been asking Y for. es ahí And it's there cuando ese conocimiento se convierte en revelación. when that knowledge begins to become revelation. Su verdadero propósito es revelar, purificar His true purpose is to reveal and to purify, y ser una verificación interna. and to be an internal verification. Y así como el oro y la plata And like gold and silver, son refinados con el fuego, they're refined by fire. no le tengas miedo a la prueba. Don't be afraid of the trials. No le tengas miedo a la prueba. Don't be afraid of the trials. Cuando venga la prueba, When the trial comes, tú piensas you think que tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas. that you come against the Del reino de las tinieblas. kingdom of darkness. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo no va a venir a atacar a nadie que no le esté haciendo daño a él. Because the enemy is not going to attack someone that's not hurting his kingdom. Cuando venga la prueba, When the trial comes, abrázala en el sentido, hug it in the sense, ¿qué tú me quieres enseñar, Señor? what do you need to teach me, Lord? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? What do you want me to learn? ¿Cómo me estás entrenando? How are you training Entonces escuchas consejos sabios, me? And do you listen to wise lo counsel? pones en práctica, You put it to practice? meditas, Meditate? adoras, You worship? porque todo eso es la palabra de Dios. Because all of that is the word of the Lord. Aun cuando pasas tiempo en intimidad con Él. Even when you're intimate with him, Y es cuando comenzamos. it's when we begin. La palabra comienza a trazar un camino recto. The word begins to bring a righteous journey. So, no es que tú vengas aquí perfecto. It's not that you come here perfect. No, si eres perfecto, pues entonces no, este no es el lugar para ti. If you're perfect, then this is not the place for you. No, aquí venimos a ser We come perfeccionados. here to be perfected. Y a que tu camino, And that your journey, si está torcido, if it's turned, a medida que tú vas while you go, obedeciéndolo, obey, haciendo su voluntad, Doing his will. se va haciendo recto. it would become Y straight. ya las mismas cosas And now the same things no van a venir. will not come. Yo te garantizo que todo lo que tú venzas I guarantee you that everything no you va a venir overcome a ti. will not come again. No se va a atrever a venir a ti. It will not dare to come again. El camino está trazado ante ti hacia tu propósito. The walk is straightened before you for your purpose. No puedes simplemente saltar hacia tu propósito, You can't jump your purpose. lo cual significa What means is que lo que tengas que pasar, that what you need to go through, como Prophet decía, as prophet was saying, que se levantaran los Caleb. the Calebs would Y arise. cuando tú piensas en Caleb, When you think about Caleb, era mayor de edad, he was greater in pero age, tenía un espíritu but he had a de spirit guerrero. of a warrior. Este mismo espíritu That same spirit es el mismo espíritu que tenemos que tener, is the same spirit we have to carry, porque vas a atravesar cosas. because you're going to go through things. Si fuera tan fácil como yo decir If it was so easy like for me to say, cualquier cosa que el Señor te haya dicho, anything the Lord el told you, Señor declaró una palabra sobre ti, te profetizó, the Lord declared a word, vas a to ir you, a las prophesied, naciones you're going to the nations, y vas a tocar todo el mundo, todas las naciones, you're vas a gonna touch- viajar you're going to travel and touch the world. y tú, wow. And you're, whoa. Entonces ya mañana tú te estás montando en un avión. And tomorrow you're getting on a plane. No funciona así. It doesn't work like that. Hay un proceso There's a process de crecimiento, of growth, de preparación, of preparation, donde el Señor te va a llevar Where the Lord is y vas a gonna take atravesar por un camino and you're going to go through para a path entonces llegar a tu to propósito. then get to your purpose. Amén. Amen? ¿Están aquí? Are you here? Pablo le ordena a Timoteo. Paul tells Timothy, Escucha, listen, le ordenó. he ordered him. No le dijo, por favor, He didn't si say, puede. "Please, if you can." De la misma manera, Él nos está ordenando a nosotros hoy. The same way he's giving us order now. Quisiera tres cosas. To do three things. Verso 2. Verse 2, Comparte la verdad de Dios. share the truth of the Lord. El verso 2 dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirla a otros. Es un llamado It's a calling a compartir lo que Dios ha hecho por ti.
to share what the Lord has done for you. Y yo sé que Apóstol mencionó algo poderoso esta mañana. And I know Apostle mentioned something powerful Hablaba this del morning. testimonio. He spoke about the testimony. Cuando Dios hace algo en ti, When the Lord does something in you, parte de tu proceso part of your y de tu process crecimiento es compartir lo que el Señor ha hecho contigo. and your growth is to share what He's done for you. ¿Por qué? Why? Porque así tú estás compartiendo su palabra. Because that's how you're sharing His word. Cuando tú le dices a otra persona, When you tell someone else, y nosotros que fuimos a evangelizar, and we that went to evangelize, estamos aquí para desatar una bendición sobre tu vida. we're here to release a blessing over ¿Qué you. estábamos haciendo? What were we doing? Estábamos compartiendo su palabra. We were sharing His word. Su palabra que es viva. His word that's Que estaba alive. buscando entre medio de todas esas personas. We're looking ¿Quién between those necesita? people. ¿A quién necesita? ¿A quién le Who hablamos, needs? Señor? Who do we speak to, Lord? Pero si no hubiéramos pasado tiempo en su palabra, But if we would not have been in His word, no hubiéramos tenido nada que compartir. we would have nothing to share. Si no estuviéramos teniendo testimonios por causa de nuestra intimidad con Él If we would not have testimonies caused by the intimacy with Him y de ser obedientes a Él, and to be obedient aunque in no Him, querramos, even though we don't want to, entonces Then- no tendríamos palabra para compartir. we would not have word to share. Tenemos que compartir la verdad de Dios. We need to share the truth of the Lord. Lo segundo, Secondly, tenemos que habitar constantemente en esa palabra, sabiendo que al hacerlo su poder ayuda a evitar el error we need to abide in His word because it helps us to keep out of error y la confusión de los tiempos en los que se vive. and the confusion of the times that we live in. Si nosotros no leemos la palabra, If we do not read the word, estamos viviendo unos tiempos we're living in times donde el enemigo aún la palabra quiere torcer. where the enemy wants to twist Y the si word. nosotros no estamos firmes And if we're not standing en firm, realmente lo que el Señor dice en su palabra, literally what the Lord says in the word, espíritu de error puede venir. a spirit of error can come. Espíritu de confusión puede venir. A spirit of confusion can ¿Y come. qué ocasiona eso? And what does that Que nos cause? mueve, That it moves que us. nos mueve de la verdad, It moves us que from nos the mueve truth. del camino. It moves us from the path. Tenemos que habitar en Él. We need to abide in Him. Verso 15. Verse 15. Estudiar la palabra. Study the word. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la verdad, la palabra de la verdad. Explica correctamente la palabra de la verdad. That explains correctly the word of truth. So, lo que me dice esta palabra es, What this word tells me is, yo estudio la palabra I study the word para convertirme en to alguien become someone que puede hablar de su palabra. that can speak of His word. Porque la calidad y la durabilidad de ese propósito de la vida Because the quality and durability of that purpose of life, de cada uno de nosotros of each and every one of us, va a ser probada con el tiempo. will be tried with time. So, entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra, So we need to study the word. no nada más leerla, It's not only to read it, estudiarla, study it. lo que significa que vayas verso por verso, What that means is go verse by verse, como nos enseñó Prophet. as Prophet's been teaching No us. significa que vas a leer un capítulo completo, It doesn't mean read a whole chapter. cógelo con calma Take it easy. y deja que el Señor te ministre, And let the Lord minister to you. deja que el Señor use su palabra Let the Lord use His para word moldear quién tú eres to mold who you en are Él. in Him. Dice aquí, ¿cómo entonces deberíamos comenzar a leer y estudiar y meditar en su palabra? It says, how should we begin to meditate and study the word? Hay diferentes formas. There's different ways. Bueno, pues, escoge un libro Choose a chapter, y a book, comienza a leerlo. begin to read it. Tenemos lo que se llama la concordancia We have the concordance, y ahí tú puedes ver las palabras and you can see the words en el griego, en el hebreo. in Greek or Hebrew, También hay comentarios. and there are comments. Y si tienes alguna duda o quieres saber más, And you have a doubt, you want to know more, pregúntale a tu mentor. ask your mentor. Porque son herramientas que te van a ayudar Because those are tools that will help you a revelar la palabra de to Dios. reveal the word of the Lord. Acuérdate que nosotros venimos de diferentes culturas. Remember, we come from different cultures. So, tú puedes leer una palabra en la palabra en español You could read a word in Spanish, y para cada uno de nosotros significa algo distinto. and for each one of us, it could be different. Pero cuando vas al original, But when you go to the expande original, tu conocimiento. it expands your knowledge. Dice también, resuma pasajes It says it resumes passages para desglosar y organizar los pensamientos
segmentos e ideas centrales. so that you can organize your thoughts and your ideas centralized. Y eso te va a ayudar también And that will take you to also a ser disciplinado. to be disciplined. Y no nada más. And not only to, Bueno, vas a empezar hoy, empezaste con el libro de Efesios. and you're going to begin today with the book of Ephesians. Leíste el primero y el segundo verso. You read the first and second Entonces verse. mañana, And then tomorrow, ay, no siento leerlo más y te vas a otro lugar. I don't feel like reading it anymore. I'm going to another book. Mantente, Remain. permanece Remain. y pon una meta de terminarlo. Place a goal to finish. Y con esto termino. And I'm going to finish with this. Dice, lo más importante It says the most important thing que debemos saber that we need to know es de qué se trata is what it's about. realmente la lectura de la Biblia. In reality, the reading of the word. Y yo pienso que muchas veces And I think many times lo comparamos con nuestra experiencia we share it with our experience en la escuela, en lo natural. in school and in the natural. Pero cuando realmente nos dedicamos a buscar esa revelación, esa verdad, But in reality, when we dedicate ourselves to see that reality and that truth, se convierte como en un viaje, it begins to become a trip, como en un viaje like a journey, donde el Señor te lleva. where the Lord takes you. Y aun cuando tú recibas revelación en Él, And even when you receive revelation in te Him, lleva de escritura en escritura y comienza a hablar a tu espíritu. it takes you from scripture to Y scripture. algo and it comienza a speaks to your suceder spirit. dentro de ti. And something happens inside of you. No es algo, It's not something. no son letras en un papel. It's not letters on a piece of paper. Es su espíritu. It's His spirit. Es Él It's Him siendo revelado en cada uno de nosotros. being revealed in each and every one of us. No es lo mismo It's not the same memorizarte algo to memorize something y ya, and that's it. a que sea una revelación en tu vida. That it would be a revelation in your life. El estudio de la Biblia es importante por los cambios que la palabra causa en la vida de un creyente. The study of the Bible is important because of the changes that it causes in a believer. ¿Quiénes quieren cambio aquí? Who wants to change here? ¿Cuántos de aquí están cansados de caminar en lo mismo? How many are tired to walk in the same? Te tengo noticia. I have news. El Señor quiere transformarnos. The Lord wants to transform us. ¿Estás haciendo tú You, lo que el Señor te está pidiendo que hagas? are you doing what God is asking you to Y ahí do? donde estás, le ponte de pie. And there where you are, please stand. Quiero que te pongas de pie. I'd like to ask you. Y ahí to donde stand. estás, comienza a meditar. And there where you are, begin to meditate. Yo sé que en nuestra primera clase, en nuestro primer mensaje, I know in our first message, hicimos un compromiso con el Señor. we made a commitment with the Lord. ¿Ese compromiso lo cumpliste Did you complete that commitment? o todavía estás batallando Or are you still battling con crear esa disciplina? with believing in that discipline? El segundo mensaje, The second message, la palabra en su corazón, the word in the heart, la palabra en nuestro the corazón. word in our heart. El Señor quiere poner su palabra en tu The corazón. Lord wants to place His word in your heart. Y todos fuimos ministrados. And we were all ministered Porque el to. Señor nos mostraba cómo había Because God showed us how there was paredes walls en nuestro corazón que impedían in our heart that were obstacle que esa palabra for the word se colocara en tu corazón. would be placed in your heart. Pero hoy el Señor quiere But today the Lord wants que no nada más pienses en esos dos mensajes, not only for you to think about those two prior messages, sino en todas estas palabras que han sido desatadas en esta casa. but in all the words that have been released in this house. Aún el jueves On Thursday, que el Señor estaba hablando de su that voz the Lord was speaking of His voice. y muchos pasamos ¿para qué? Porque queremos escuchar su voz. And many come forward because they want to hear His voice. ¿Cómo tú escuchas su voz How do you hear His voice si no tienes su palabra? if you don't have His word? Tú necesitas su palabra. You need His word. Necesitas su palabra dentro de ti You need His word inside of you para poder so that you can escuchar tu voz. hear the voice. Y ahí donde And estás, there where you are, quiero que cierres tus I ojos want you to close your eyes y tú comiences entonces a meditar. and for you to begin to meditate. Me comprometí, I committed. estoy caminando en lo que me comprometí, Am I walking in what I committed to? estoy haciendo lo que te dije que iba a hacer. Am I doing what I said I would do? Y si no lo estás haciendo, And if you're not doing it, comienza a arrepentirte. begin to repent. Comienza a pedirle perdón al Señor. Begin to ask for forgiveness for the Lord. Algo tan hermoso que el Señor tiene Such a beautiful thing that the Lord has es que Él, si nos arrepentimos, is that if we repent, es como si nunca hubiera pasado, is as if it would have never occurred. como si nada hubiera sucedido. As if
nothing would have ever happened. So no dejes que el enemigo Do not allow the enemy ponga dentro de ti places inside condenación. of you condemnation. Ahí donde estás, There where you are. comienza a desatar Begin to release ese arrepentimiento. that repentance. O si todavía Or if you still, comenzaste a hacerlo, you began to do it, pero hay un obstáculo. but there's an obstacle. Hay cosas que todavía There are things that still, de tu carnalidad of your carnality, que te impiden that would be an tener un obstacle rompimiento. for you to have a breakthrough. Ahí donde tú estás, yo quiero que comiences There where you are, please a begin. decírselo al Señor. Tell the Lord. Y no esperes por la música. Esto es entre tú y el Señor. Don't wait for the music. It's between you and the Es Lord. entre tú y Él. It's between you and Him. Comienza a decirle, Señor, Begin to tell Him, Lord, tengo falta de perdón en mi corazón. I have unforgiveness in my heart. Lo que te esté mostrando, Whatever He's showing you, comienza a dárselo al Señor. begin to give it to the Lord. Así como decíamos esta mañana, As we said this morning, no queremos tener nada que no sea de ti. we don't want to have anything that's not yours. Hoy desatamos todo. We release everything. Ahí donde estás, comienza a entregarle todo al Señor. There where you are, begin to release everything to the Lord. Comienza a decirle, Señor, Begin to tell Him, Lord, hazme quien tú quieres que yo sea. make me who you want me to be. Hazme nuevo. Make me new. Renuévame. Renew me. Renuévame. Renew me. Transfórmame. Transform me. Transfórmame. Transform me. Crea mi carácter. Form my Crea character. mi carácter. Form my character. Saca todo aquello que no le pertenece a ti, Señor. Remove everything that is not of you. Saca todo aquello, Señor, Remove everything, Lord, que es de mi carne. that's of my flesh. Y ahí donde estás, And there where you are, adórale. worship Him. Comienza a desatar tu propia adoración. Begin to release your own worship. Ahí comienza a desatar tu propia adoración. Begin- Comienza a decirle cuánto lo amas. Begin to tell Him how much you love Him. Release your own worship. Comienza a decirle, Señor, te anhelo. Tell Him you Anhelo desire más de Him. ti. I desire more of you. Anhelo más de ti. I desire more of you. Necesito más de ti. I need more of you. Necesito tu I revelación. need your revelation. Posicióname. Position me. Posicióname. Position me. Oh, Señor, te doy gracias. Oh Lord, I thank you. Te doy gracias, Señor. I thank you, Lord. Porque estás posicionando a tus hijos. Because you're positioning your Estás sons. posicionando a tus hijos, You're Señor. positioning your sons, Lord. Oh, Rabán quiere banda, Rabasa Taya. Y Ramaman Sutukua Bran Setere Bran Sataya. Remaman Sataya Nan Setere Boseteya. Ahí Raman Sakiamansa. Oh, Rebose, el Señor te está The posicionando. Lord is positioning you. Tu posición es la de hijo. Your position is to be a Coheredero son, con Cristo Jesús. a co-heir with Ese es Jesus quien tú Christ. eres en él. That's who you Oh, are. Rabababaya Soto Correbose te ramanza. Levanta tus manos Lift up your hands y comienza a adorar a tu Dios. and begin to worship your Lord. Comienza a darle alabanza. Begin to give Him praise. Oh, Él está haciendo una obra en ti. He's doing a work in you. Ahí donde tú estás. There where you are. Yo lo veo yendo a tu corazón. I see Him going to your Yendo a heart, tu corazón. Going to your A las heart. profundidades de tu corazón. to the deep areas of your Y heart, haciéndose una habitación dentro de ti. and making an inhabitation in Yo your lo veo heart. sacando. I see Him removing Sacando cosas que ni sabes que están ahí. that He's removing things that you don't even know are there. Y a medida que tú le alabas, And while you praise a Him, medida que tú le adoras, and while you worship Him, ve, ahí es que es importante that's where it's abrir important nuestra boca to open our mouths, y recibir una revelación. to receive a Que la revelation. adoración no es música nada más. That worship is not only La music. adoración es tu corazón gimiendo por Él. Worship is your heart crying out to Him. Ahí donde estás, There where you are, a medida que le adoras, as you worship Him, hay un intercambio divino there's a divine exchange donde Él se hace dueño de tu corazón. where He becomes owner of your Él heart. se hace dueño de tu He corazón. becomes owner of your heart. Oh, remanse terebrosia nananse terebrosia nansa. Renuévame, transfórmame. Renuévame, transfórmame. Renuévame,
Él quiere provocar algo en ti. He wants to provoke something inside of you. Él quiere provocar He wants to provoke una verdadera adoración. a true worship. Una verdadera A adoración. true worship Sale de tu corazón. that is released from your Que heart, sale de lo más profundo de ti. from the deep insides of you. Nosotros no vamos a poner manos. We're not going to place our hands. Esto es entre tú y This is Dios. between you and the Lord. Y a medida que tú te rindas a And Él, as you surrender to Him, ese anhelo por su palabra, that desire for His word, ese anhelo por recibir de Él, that desire to va a receive of Him comenzar will begin una realidad en tu vida. to become a reality Va in a your life. comenzar a crear cambios. Will begin to make Y change. yo te exhorto donde tú estás. And I encourage you where you are Comienza a adorarle y mientras ellos siguen adorando, to begin to worship, and as they worship, abre tu boca y adórale. open your mouth and Si no worship conoces Him. la música, si no conoces la canción, And you don't know the song, desata una adoración release a de worship espíritu a espíritu. from spirit to Es spirit. tiempo It's time de desatar, to release, de abrir to open los pozos, the wells, los pozos, the wells, las aguas que están dentro de ti. the waters that are inside of you. El Señor quiere hacer algo nuevo. The Lord wants to do El Señor something quiere new. hacer algo The Lord nuevo. wants to do something new. Levanta tu adoración. Rise up your worship. Levanta tu adoración. Rise up your worship. Renuévame, transfórmame, quiero ser más como tú. Renuévame, transfórmame. Renuévame, transfórmame, quiero ser más como tú. Renuévame, transfórmame. Renuévame, transfórmame, quiero ser más como tú. Renuévame, transfórmame. Renuévame, transfórmame, quiero ser más como tú. Renuévame, transfórmame. Renuévame, transfórmame, quiero ser más como tú. Renuévame, transfórmame. Renuévame, transfórmame, quiero ser más como tú. 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 Necesito más de ti. 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 Padre, desata tu gloria sobre esta casa, sobre esta vasija, Señor. Father, release your glory upon these vessels, Lord. Padre, yo declaro Father, I declare que tu palabra, Señor, that your word, Lord, se hace rema en cada uno de ellos. will be rema in their lives. Padre, desatamos Father, we release un espíritu de urgencia, our urgency, una spirit, desesperación por ti, a desperation una for you, desesperación por tu a presencia desperation for your que los presence consume, Señor. that would consume them. Declaramos We declare que jamás, that they will never, jamás that they will serán never igual. be the same. Que tú los llevas de gloria en gloria, You take them from glory to glory, de gloria en gloria, from glory to glory, en tu nombre, in Señor. your name, Lord. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya.
Hallelujah, we worship Te you. adoramos a ti, Rey. We worship you, King. Nada podemos hacer sin ti, Señor. We can't do it without you, Lord. Nada podemos hacer sin ti. We can't do anything Tú eres without todo para nosotros, you. You Señor. are everything for us. Y te Lord. damos toda la gloria y la honra. We give you all of the glory and honor. Toda la gloria y la honra es tuya. All of the glory and honor is Te yours. amamos, Señor. We love you, Lord. Amén, amén